por un país mejor, Claro por Colombia presenta Caracol Sostenible. Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Soy Gabriel de las Casas. Con el apoyo de Claro por Colombia, por un país mejor. Una alianza con la Universidad Externado de Colombia y por eso está con nosotros el profesor Gustavo Yepes. Profe, muy buenos días. Bienvenido a Caracol Sostenible. Gabriel, buenos días. Muchas gracias y bienvenidos a todos nuestros oyentes. Bueno, pues continuamos con nuestra cruzada de hablar de sostenibilidad, de poner la sostenibilidad al alcance de todos los colombianos, de contar cómo cualquier actividad que desarrolla la raza humana es sostenible o se puede hacer de manera sostenible. La movilidad, uno de los temas tan importantes para las capitales, y no solamente de Colombia, del mundo, y que estamos discutiendo precisamente ahora en estas campañas a elecciones de la alcaldía. ¿De qué manera estamos hablando de movilidad sostenible, profe? Gabriel, la movilidad que está basada en el transporte es muy importante pues para el desarrollo de los países. Es muy importante que podamos tener comercio, que podamos contactarnos con otras personas y llega a unos niveles muy altos para la economía. Ustedes pueden ver que más o menos el transporte maneja el 7% del Producto Interno Bruto mundial y emplea más o menos a un porcentaje importante de la población, solamente en Europa 11 millones de personas, y ustedes pueden ver que en nuestro país maneja el 4% del Producto Interno Bruto y el 5.3% del empleo. Sin embargo, hay retos muy importantes todavía de la movilidad y del transporte. Hay más de 1.000 millones de personas que viven a más de 2 kilómetros de alguna vía transitable. Todavía en el mundo hay 1 de cada 6 mujeres no buscan empleo porque tienen miedo de andar en transporte público. Y más de 1.35 millones de personas pierden la vida anualmente debido a accidentes de tránsito. Y este dato es muy importante para nosotros. El 93% de las muertes se producen en países en desarrollo. Cuando hablamos de sostenibilidad en la movilidad, a veces nos quedamos solamente en la huella de carbono, en los gases de efecto invernadero. Recientemente, ahora en campaña precisamente, están hablando que cerca del transporte que tiene que ver con los Transmilenios, utilizan al año lo que puede ser 80,000 llantas que se van de desperdicio. Pero yo creo que hay algo muy importante que tiene que ver con la productividad, la pérdida de tiempo en los trancones, en lo que nos demoramos en movilidad para llegar a nuestros trabajos, o si queremos también tener el ocio, hace parte de la sostenibilidad, el que tengamos un buen bienestar, el que estemos tranquilos, el que tengamos diversión, también hace parte de ser sostenible de manera personal. Hay 4 elementos fundamentales para entender un poco cuáles son los retos más significativos del transporte. Como lo mencionaste muy bien, lo primero es la generación de emisiones. Básicamente los vehículos nos están generando una contaminación muy fuerte a través de CO2, más o menos 1.3 gigatoneladas para el 2030 podríamos estar produciendo por la generación de los vehículos. La contaminación al aire y las afectaciones en salud están afectando a más de 3.7 millones de personas que mueren prematuramente por el particulado que genera especialmente ciertos combustibles. Como lo decías, las pérdidas económicas y el consumo de combustible es muy fuerte. Se cree que los conductores pasan hasta un 30% de su tiempo en las carreteras congestionadas, que es muy importante para el desgaste, digamos, de la vida de las personas. Y por supuesto, el uso indiscriminado de los recursos, porque cada vez más necesitamos para la producción de estos vehículos más recursos, incluyendo, como lo mencionabas, llantas y ese tipo de cosas. Bueno, es un país muy bueno para los vehículos eléctricos. Cuando estamos hablando que es un país de energías limpias, cuando tenemos hidroeléctricas, pues los vehículos eléctricos pues son una buena parte de sustitución. Vienen los lanzamientos de hidrógeno e hidrógeno verde, precisamente, que quiere hacer Ecopetrol también en nuestro país. De ellos hablaremos más adelante. Pero nos metemos en Caracol Sostenible con la movilidad sostenible, así que bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Esto es Caracol Sostenible, una iniciativa de Prisa Media, en una alianza con la Universidad Externado de Colombia y un apoyo de Claro por Colombia, por un país mejor.
Luis Martínez es líder en análisis de transportes del International Transport Forum de la OCDE. Luis, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible. Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la importancia de una movilidad sostenible? ¿Por qué debemos preocuparnos en el mundo por esto? En primer lugar, porque necesitamos realmente resolver un problema de la descarbonización para tener la actividad humana a largo plazo sobre el planeta, y en que el sector del transporte es uno de los sectores fuertemente responsables por las emisiones de carbono, y que necesita descarbonizar fuertemente porque es responsable de cerca del 25%, y realmente es uno de los sectores en que aún existe más retraso en su descarbonización relativamente a otros sectores. Sobre eso mismo le iba a preguntar, si bien ustedes se dedican a los países que pertenecen a la OCDE, ¿cómo ven en el mundo estas ganas de cambiar estos combustibles fósiles por baterías, por hidrógeno, por las nuevas alternativas que tenemos? Gracias por la pregunta. Nosotros realmente estamos integrados desde la OCDE, pero representamos más países que los países de la OCDE. Okay. O sea, países como China, India, Brasil son parte también del Foro Internacional de Transportes. Eso me gustaría también decirlo, o sea que el número de países que son miembros no son exactamente los mismos. Relativamente a su pregunta en la parte de las tecnologías, la tecnología es fundamental para poder agilizar toda la transición para la movilidad sostenible, en que existe una gran oportunidad especialmente para los pasajeros en los desplazamientos urbanos, en que ya existen bastantes alternativas y políticas que permiten que el transporte público y la micromovilidad permita que en ciudades bastante densas se consiga desplazar el automóvil. Y después existe un problema que es más complicado, que es la parte de las mercancías de larga distancia, en que la descarbonización del sector marítimo aún es bastante compleja, aunque existen vías para hacerlo, y el desplazamiento de pasajeros a larga distancia, en que prácticamente se basa en el avión, en que las soluciones a corto plazo aún no están disponibles, además de los combustibles sostenibles, pero que también son difíciles de producir. Luis, respecto a las ciudades en particular, ¿qué recomienda para que una ciudad pueda comenzar a mejorar esos desempeños en términos de transporte, reducción de las emisiones, mejorando la movilidad y ese tipo de... ¿Cuáles son las claves para poder lograr mejores desempeños? En las ciudades es bastante importante, en primer lugar, que exista una gran conexión entre los usos del suelo, o sea, la localización de actividades y la densidad, y el sistema de transportes, o sea, que se permita que las ciudades se desarrollen ya planificando el sistema de transportes que va a servir a las zonas que se están añadiendo a la ciudad. En las ciudades es muy importante que se estructure como base en el transporte público de alta capacidad. O sea, en cada región del mundo existen soluciones distintas que van desde el BRT al metro, etcétera, o el tranvía. Pero lo importante es que se estructure en función del transporte público de alta capacidad, y después para los desplazamientos cortos tener bastante calidad de infraestructura para desplazamientos a pie o de bicicleta, o en todos los modos posibles ahora de micromovilidad eléctrica, pero de pequeña escala. No sé si ustedes analicen, por ejemplo, siempre hemos hablado de que Colombia, en nuestro caso, es un país de energías limpias. Un gran porcentaje de la energía en Colombia es a través de hidroeléctrica. En Europa, en otros países, incluso en gran parte también de los Estados Unidos, vemos que la energía proviene del carbón. ¿Qué tanto hay esa compensación entre la energía que vamos a tener que producir para esta movilidad eléctrica? Bueno, también hay otras formas a través del hidrógeno, otras tecnologías que se tienen, pero ¿qué tanto se compensa de tanta energía que tenemos que sacar, sobre todo en los países que no tienen las energías limpias? Es complejo, en el sentido, o sea, la compensación es realmente, hay que reestructurar el sistema de producción energética. En Europa existe una gran diversidad. Países como Francia, por ejemplo, la base de su producción energética es la energía nuclear. Países como Suecia es semejante a Colombia,
Colombia, en que la hidroeléctrica es una parte fundamental de su producción, y hay países como España o Portugal en que la eólica y la solar son la base de su sistema energético. Después hay países como Alemania o Italia o en el centro de Europa en que dependían en gran parte del gas o de centrales de carbón. Entonces, es bastante complejo, pero el reequilibrio, el poder recompensar económicamente las emisiones que se realizan en la producción de energía, porque si la energía tampoco es limpia, el pasar a la movilidad eléctrica tampoco será plenamente un éxito. Entonces es fundamental que las dos cosas vayan unidas. Y cuando estamos hablando de una transición de energía, ¿cómo se comporta la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo? ¿Hay alguna, no sé, funcionan a veces como enemigo? ¿Qué tan aliados son en estas transiciones energéticas que necesitamos, independientemente de la movilidad, que es el tema que nos atañe hoy en el programa? Hoy en día la OPEP yo creo que aún continúa jugando un poco a la defensiva, digamos así, en intentar maximizar la utilización de las reservas de petróleo que tienen disponibles. Cuando hablamos de las compañías productoras de combustible, esas compañías ya están diversificando su inversión y no tienen solamente extracción de hidrocarburos, pero ya tienen producción de energías renovables. Entonces están diversificando para ser un productor de energía más generalista y no concentrarse solo en hidrocarburos. La misma cosa sucederá, imagino yo, en los países que puedan disponer de otras materias primas, pero depende mucho en los países en que parte de su economía se depende mucho de esta actividad económica, se van a resistir lo que puedan a ello. O sea, acaba por ser un poco esa la situación. En países en que no dependen tanto de los hidrocarburos como parte de su economía, yo creo que la transición a ellos será con menor resistencia. Luis, y respecto a los planes, la OCDE y el ITF, ¿qué esperan? ¿Cómo pueden lograr para mejorar esta ambición acerca de la reducción de las emisiones en la industria del transporte? Porque estamos viendo que no tenemos unas perspectivas, digamos, muy halagüeñas. Exactamente. Realmente existe una urgencia, además, porque la gente se nos olvida a veces que el problema no es solo el objetivo de descarbonizar en 2050, que en la meta de 2050 las emisiones de transportes ya sean muy bajas o cero, se podrá conseguir, y hoy tenemos ya la tecnología y las políticas para alcanzarlo. El problema es el cúmulo de emisiones que se harán desde 2023 hasta 2050, que generarán que la temperatura en el planeta siga subiendo. Entonces, lo que se tiene que hacer es empezar a anticipar lo que se pueda las políticas. Entonces, hoy en día es muy importante que, además de la tecnología que muchas veces está disponible principalmente en las ciudades o en algunos sectores en que ya existen soluciones tecnológicas para hacer esta alteración o transición a modos más limpios, pero también controlar lo que se pueda la demanda para que esta no se dispare, principalmente en los países en que son más responsables, digamos así, por la cantidad de emisiones que ocurren. Que la responsabilidad, o sea, el número de emisiones por habitante es completamente dispar entre regiones del mundo. Bueno, y no solamente pensarlo de manera individual, a veces creemos que la solución es que simplemente cambie mi vehículo a un vehículo eléctrico o una patineta eléctrica. Aquí hay que pensarlo como país, como grandes regiones, en buscar, como bien lo decía Luis, estas formas de transporte público que sean amigables con el ambiente, que tengan energías, que vengan de energía renovable y que tengan gran capacidad de transporte. Esa debe ser la línea. Pues desde las mañanas aquí en Colombia saludamos y despedimos a Luis Martínez, quien está en España, que es líder del análisis de transporte del International Transport Forum de la OCDE. Mil gracias, Luis, y bienvenido siempre a Caracol Sostenible en Colombia. Caracol Sostenible
en Caracol Radio. Tecnología sostenible aquí en Caracol Sostenible con el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. Gabriel, profesor Gustavo, buenos días, ¿cómo están? Les quiero contar que el pasado 16 de agosto, en una impactante muestra de compromiso y colaboración, más de 2.800 niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables de 10 departamentos en Colombia se unieron para darle inicio a la quinta edición de la Copa Claro por Colombia. Esta destacada iniciativa, realizada en los departamentos del Tolima, Antioquia, Risaralda, Norte de Santander, Atlántico, Bolívar, La Guajira, Cauca, Chocó y Meta, tiene como objetivo principal transformar vidas a través de la tecnología, la educación y el deporte. El evento de inauguración, celebrado en la cancha múltiple de la Universidad del Tolima en Ibagué, reunió a grandes líderes y figuras destacadas del deporte y la sostenibilidad, como Carlos Centeno, presidente de Claro, o Santiago Pardo, director jurídico y de sostenibilidad, María Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad de Claro por Colombia, y Carlos Pérez, director ejecutivo de Fútbol con Corazón. En este emocionante encuentro, los participantes compartieron experiencias y aplicaron la metodología Fútbol para la Paz para establecer acuerdos de convivencia. La Copa Claro por Colombia 2023 inicia con 32 equipos del departamento del Tolima. Se enfoca en continuar generando un impacto positivo en la vida de miles de niños y adolescentes de comunidades vulnerables. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ciudades y comunidades sostenibles. La voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según las Naciones Unidas, más del 50% de la población mundial vive en áreas urbanas y se espera que para el 2050 esta cifra aumente al 68%. Depende entonces de nosotros que las ciudades ofrezcan espacios verdes, eficientes y acogedores, llenos de oportunidades y calidad de vida, o se conviertan en lugares oscuros, colmados de aire sofocante, calles abarrotadas, inseguras y excluyentes. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, podemos ser parte del cambio. El ODS 11 busca que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Pero la realidad actual nos presenta desafíos apremiantes. A nivel mundial, más del 90% de las personas respiran aire contaminado. Se estima que para el 2050, alrededor de 3.000 millones de personas podrían estar viviendo en asentamientos informales. Y en Colombia, la situación también es crítica. En ciudades como Bogotá, el tráfico congestionado y la falta de sistemas de transporte eficiente generan un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y afectan nuestra salud. Más del 75% de los colombianos viven en áreas urbanas, lo que incentifica los desafíos de vivienda, acceso a servicios básicos y presión sobre los recursos naturales. Pero aún tenemos esperanza. Como ciudadanos podemos hacer que la vida en las ciudades sea una experiencia agradable y estimulante. Empecemos por repensar nuestra forma de movilizarnos, optando por el transporte público, bicicletas o caminar, reduciendo así la congestión y la emisión de gases. Exploremos posibilidades de vivir cerca de nuestros sitios de trabajo y a buscar alternativas de trabajo remoto y flexible, para así reducir la necesidad de viajar. Cuidemos los espacios verdes existentes y fomentemos la creación de nuevos. Participemos en actividades de siembra de árboles, mantenimiento de parques y así contribuir al equilibrio ecológico y a la calidad del aire. Tenemos una necesidad apremiante de transformar nuestras ciudades en espacios sostenibles y resilientes, donde la colaboración y las acciones ciudadanas jueguen un papel fundamental en la construcción de un futuro más prometedor. Somos más que habitantes de una ciudad, podemos ser sus guardianes y protectores, uniendo nuestros esfuerzos para alcanzar las metas del ODS 11. Recuerda que todos somos la voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor.
Bien, continuamos en Caracol Sostenible. Hoy Movilidad Sostenible, esta alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, por un país mejor. Rafael Melo es gerente de marketing de Ford en Colombia. Rafael, muy buenos días a Caracol Sostenible y bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Gabriel. Gustavo, espero que estés muy bien. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo se vive desde una gran marca mundial, Ford, y la movilidad sostenible el día de hoy? Bueno, realmente pues Ford ha estado a la vanguardia con la estrategia global de electrificación. Hemos dado unos pasos bastante grandes desde nuestra casa matriz en Estados Unidos y esto pues se ha venido decantando a la región, en Sudamérica, con una oferta de vehículos híbridos y eléctricos, y lógicamente en Colombia pues no es la excepción, donde pues en este momento contamos también con una oferta de vehículos híbridos interesante, con la Ford Escape completamente híbrida y la F-150, la pickup también completamente híbrida. Entonces seguimos muy alineados con esa estrategia de energías sostenibles y bueno, les tendremos también más noticias en el corto plazo con relación a este tema. Rafael, ¿y qué precisamente esperan para ofrecer a Colombia, además de esos productos móviles? ¿Qué es lo que esperan hacia un futuro? ¿Qué espera que Ford contribuya a esa movilidad sostenible en un país como Colombia? Bueno, realmente Colombia es un país que da unos pasos muy interesantes, muy grandes a nivel de lo que es la movilidad sostenible, todo lo que tiene que ver con las inversiones del gobierno, y pues es uno de los países que está a la vanguardia en la región en lo que son estas energías renovables. La oferta de la industria también pues se ha visto mucho más poblada en los años, y Ford ha estado participando de esta gran arena de energías sostenibles, como les mencionaba, con vehículos como la Ford Escape, que fue lanzada en el año 2020, la Ford Escape completamente híbrida, sobre la cual les tendremos en unas semanas unas noticias acerca de la nueva generación que llega a Colombia, también con una motorización completamente híbrida. Y también tenemos la F-150 completamente híbrida, la pickup insignia de la marca, que fue lanzada a inicios de este año, y pues llega también con una tren motriz Powerboost completamente híbrido, muy eficiente, que pues lógicamente hace parte de todo este ecosistema de movilidad sostenible. Tenemos también el próximo año, esperamos tener noticias acerca de vehículos completamente eléctricos, de batería, y pues obviamente muy emocionados con todo lo que se viene dando a nivel global y cómo la marca viene también pues muy enfocada con inversiones y con llevar como tal este tema de la movilidad sostenible como una de las puntas de lanza de su estrategia global. En las transiciones energéticas, y no es fuera del caso de la industria automotriz, pues el costo inicial, el plante con el que arrancamos es costoso. Por supuesto, esto se va a ver recompensado después en el gasto que hoy tenemos sobre gasolina, sobre combustibles. Por supuesto, también con esos gases de efecto invernadero, con la huella de carbono que dejamos, pues ahí tiene que haber una compensación. ¿Cómo cree usted que se vive hoy el acceso de la gente del común a un vehículo eléctrico sobre los costos? Bueno, realmente yo creo que Colombia ha venido con una apuesta importante. Los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos y los eléctricos enchufables pues han venido con ciertos beneficios a nivel de impuestos, a nivel de movilización. Entonces, cada día más y más personas ven estos vehículos como una opción real de movilidad que aportan al medio ambiente. Obviamente pues vienen todos los temas también de movilidad, ¿sí? Dentro de la ciudad, de tener un vehículo y estar pues con esta conciencia ecoamigable. Y yo creo que Colombia está por la senda correcta en continuar con la promoción de este tipo de vehículos. Obviamente es importante seguir trabajando en esa pedagogía en materia de educación y seguir enseñándole a la gente la importancia de estos vehículos a nivel de reducción de emisiones. Obviamente pues los cambios que se están dando en la industria, que pues las marcas cada vez se están moviendo mucho
más hacia este tipo de vehículos, y sobre todo pues el engrane que tiene que ver con el gobierno y con las iniciativas del gobierno, que pues es un gran articulador de todas estas tecnologías nuevas que están llegando. Rafael, yo tengo una pregunta que va a ser difícil, digamos, para una persona en su cargo, pero hay una preocupación importante que tiene que ver con la cantidad de vehículos y los parques como automotores, porque las infraestructuras de las ciudades no dan más. En una ciudad como Bogotá, todos ustedes saben que ha crecido de una manera importante el parque automotor, pero las vías no. ¿Qué piensa usted al respecto? Porque estamos vendiendo más y más ofertas de nuevos carros y comenzar a cambiarlos, pero las ciudades no lo van a soportar. ¿Lo que estaríamos vendiendo no son vehículos, sino congestiones nuevas? ¿O cómo ustedes pueden abordar desde una compañía internacional este tipo de retos? Sí, pues yo creo que en estas grandes urbes el tema de movilidad es crítico. Sin embargo, los parques se van renovando, los compradores también van viendo diferentes opciones, por ejemplo, con estos vehículos híbridos o eléctricos, y con digámoslo así, el beneficio que tienen, por ejemplo, con el caso del pico y placa, de tener un solo vehículo, que pues sí, en vez de tener dos vehículos, uno para los diferentes días como funcionan los vehículos a combustión regulares, sí, se tiene ese componente, y también pues la parte de la movilidad amigable. Entonces claramente pues también hace parte de lo que cada persona elija, pero yo creo que las ciudades se están acomodando. Vemos que Bogotá está, por ejemplo, con diferentes obras de infraestructura que se están realizando en este momento, obras importantes. Entonces yo creo que todo hace parte de ese ecosistema, y pues obviamente está cambiando la cultura, el tema de la adquisición de los vehículos híbridos eléctricos, que cada vez es mayor, y pues todo hace parte de ese realineamiento, yo creo, que se está dando con estas nuevas tecnologías. Sí, aquí también hay un punto que tiene que ver, y sobre todo los trancones que sufrimos en las ciudades, bueno, yo creo que en las grandes ciudades en todo el mundo, y lo resume muy bien la alcaldesa Claudia López. Las obras generan incomodidad, pero hay que hacerlas para tener, en este caso, una movilidad mejor. Pues es Rafael Melo, gerente de marketing de Ford. Pues qué bueno que la industria automotriz esté preocupada y esté trabajando de manera sostenible por tener un mejor planeta. Un abrazo, Rafael, y gracias por estar en Caracol Sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio. En Caracol Sostenible, la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, está con nosotros. Gabriel, Gustavo, les quiero contar que del 23 al 25 de agosto se estará llevando en el Centro de Convenciones de Ágora, Bogotá, la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, que contará con 185 ponencias, 150 stands, 23 países participantes como Estados Unidos, España, Israel, México, 23 conversatorios, 6 paneles, y es la primera vez que tienen participación de los 32 departamentos, desde San Andrés hasta el Amazonas. Aspiran a llegar a 10.000 asistentes durante los 3 días, teniendo en cuenta que en el 2022 se llegaron a concretar casi 7.000 participantes. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, estará presente en el panel Biodiversidad Positiva en el Cambio Climático. Y habrá de nuevo, al igual que en las otras versiones, moods sostenibles, intercambios de prendas usadas. Así que no se puede perder este evento, y si quiere inscribirse, hágalo en congresoambiental.car.gov.co. En la ventana de inicio, busque Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Movilidad Sostenible, esta alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia, el programa de sostenibilidad y responsabilidad social de Claro. Bueno, Andrés Cortés es Country Manager de Auteco Blue, es parte del negocio de movilidad eléctrica que tiene Auteco Mobility. Andrés, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible. Buenos días, Gabriel, y todos. Muchísimas gracias por la invitación y felicitarlos por esta iniciativa tan espectacular sobre un tema que
nos gusta mucho hablar, que es sostenibilidad. Arranquemos hablando de qué es Auteco, qué empresa, qué marca representa, cómo funciona en Colombia. Bueno, mira, Auteco es una empresa colombiana de 82 años de historia, ya trabajando siempre en movilidad, con un propósito superior espectacular, que es llevar progreso a través de las mejores soluciones de movilidad a las personas, y no solamente personas naturales, sino también personas jurídicas. Hace aproximadamente 4 años nos metimos muy fuerte en desarrollar movilidad eléctrica y trabajamos en hacer un portafolio que sea acorde a las necesidades de Colombia. Hoy en día somos líderes del mercado con camiones y vehículos comerciales eléctricos, y el año pasado iniciamos ya con la línea de automóviles y SUVs eléctricas, y digamos la aceptación del mercado ha sido espectacular, y obviamente esa conciencia social, ambiental y sostenible de las personas ha ayudado mucho a que este negocio crezca. Hoy en día tenemos una marca propia muy fuerte, que es Stark, donde tenemos ya 3 vehículos desarrollados enteramente por ingeniería colombiana, que es algo muy importante para nosotros, y adicional representamos algunas marcas como Dongfeng y Jack para Colombia. Andrés, ¿cómo estás? Mira, nos gustaría saber un poco acerca de cómo están, digamos, ese portafolio nuevo de servicios, cómo está contribuyendo al medio ambiente. ¿Creen ustedes o cómo han podido medir esa contribución que han podido lograr a través de unos nuevos productos? Sí, esa es una pregunta espectacular, porque cuando nosotros comenzamos con el proyecto de desarrollar vehículos eléctricos para Colombia, lo primero que vimos fue la falta de conocimiento que había a nivel técnico, tanto de la nueva tecnología como del impacto de cada uno de los vehículos en el ambiente. Lo que hicimos fue hacer alianzas con universidades y con la academia para empezar a generar análisis de laboratorio entre el impacto que tiene un vehículo eléctrico en emisiones versus un vehículo tradicional a combustión, cuando hablamos de vehículos comerciales tipo un camión de 4 toneladas. Hoy en día un camión de esos lo tenemos certificados por la universidad y utilizamos una herramienta que desarrollamos que se llama calculadora de beneficios, donde un vehículo como estos deja de emitir más de 25 toneladas de CO2 al año en un transporte de servicio urbano. Y tenemos vehículos como vans de distribución de última milla también dentro de ciudad, que dejan de emitir 10 toneladas de CO2 al año. Todo lo tenemos certificado y ayudamos a las empresas con esta calculadora a que ellos también hagan sus cálculos de emisiones y contribución al medio ambiente. No es lo mismo un vehículo eléctrico en países que tengan una buena movilidad frente a los casos de Colombia. No es lo mismo un vehículo eléctrico también de las grandes autopistas. Si comparamos, no sé, con los Estados Unidos, estar en línea recta, muy poco montañosas frente también a nuestra topografía. ¿Sigue siendo utilitario con el medio ambiente y con la sostenibilidad? No importa nuestra movilidad, no importa nuestra topografía. ¿Cómo se mide ese aspecto? Sí, te voy a dar un ejemplo muy real, y es nosotros dentro de los primeros desafíos que tuvimos en el conocimiento de la tecnología y el impacto al medio ambiente, nos dimos cuenta que la reducción de emisiones comparado con un vehículo a diésel en terrenos montañosos es mucho más alto que en terrenos planos. Cuando nosotros hacemos todos los análisis de laboratorio con vehículos nuestros, por ejemplo en topografías como Medellín, donde hay que subir algunas lomas y hay algunos barrios en unas altitudes superiores a los 1.600 metros sobre el nivel del mar, nos damos cuenta que la contribución adicional en menos emisiones es hasta de un 30%. Cuando el terreno es plano como Bogotá o como Cali, digamos que las emisiones se calculan muy básicas porque los motores a combustión nunca entran a máximas revoluciones, entonces las emisiones disminuyen, pero igual hay una contribución alta. Un ejemplo con un camión de 4 toneladas entre Cali y Medellín, nuestro camión en Cali deja de emitir 20 toneladas de CO2 al año en una distribución urbana, y en Medellín, en Cali y en Medellín hemos tenido resultados hasta de 28 toneladas, casi 30 toneladas que deja de emitir contra un vehículo a diésel en la ciudad. Andrés, ¿cuáles son los planes que tienen ustedes hacia el futuro? ¿Qué es lo que están esperando y cuál es el sueño que tiene Auteco en este tema de movilidad sostenible, movilidad eléctrica?
Mira, nosotros tenemos dos visiones importantísimas en este momento en el negocio. El primero es que está dentro de las fronteras de Colombia, generando productos dentro del portafolio de producto que se adecue a las necesidades de cada una de las empresas. Una de nuestras particularidades es poder desarrollar y customizar vehículos de acuerdo a la necesidad no solamente de empresas grandes, sino también de empresas pequeñas. Dentro de esa frontera de Colombia queremos que esa movilidad sea de fácil acceso a estas empresas que también tienen esa visión ambiental y que quieren contribuir en su movimiento de cargas o pasajeros. Y nuestra segunda visión, que es muy importante, es ya estamos saliendo de Colombia y estamos llevando sobre todo la línea que desarrollamos con nuestra ingeniería colombiana a otros países como Ecuador, Chile y México. Realmente estamos muy orgullosos de eso porque aunque las plataformas de vehículos eléctricos son extranjeras, realmente son chinas donde la tecnología eléctrica está supremamente desarrollada, la customización de los vehículos la hemos hecho con ingeniería colombiana. Y es más, mañana vamos a hacer un lanzamiento de un producto donde el 60% de él fue hecho en Colombia. Entonces, digamos que esa gran visión de Auteco es seguir contribuyendo con producto de acceso que tenga todas las particularidades de uso y operación para las empresas, pero adicional a eso poder salir de Colombia y conquistar otros mercados con lo que hemos aprendido en estos 5 años de tránsito en movilidad eléctrica. Andrés, finalmente, ¿cuál es la vida útil en general? Sé que varían mucho de acuerdo a ciertas características de estos vehículos eléctricos. ¿Y qué sabemos o qué tan preparados estamos en Colombia para la disposición final de estos materiales que no utilicemos? ¿Qué tan reciclable es todo lo que incluye esta fabricación? Es algo que, mira, normalmente cuando uno empieza con movilidad eléctrica y cuando comenzó la movilidad eléctrica, realmente la movilidad eléctrica empezó casi en el nacimiento de los vehículos. Nadie pensaba en esa segunda vida de una batería que es básicamente una reacción química. Hoy en día nosotros estamos muy preocupados por eso y más que preocupados estamos trabajando para que esa no sea una duda del mercado. Y te voy a dar 2 ejemplos de lo que ya estamos haciendo en Auteco. Primero, la vida útil de una batería se da en ciclos, que son más o menos 2.500 a 3.000 ciclos. ¿Eso qué quiere decir? Una carga de 0 a 100%, y obviamente no es lineal, sino que depende del porcentaje de la batería que se ha desgastado. Es decir, si mi batería está al 50% y la cargo otra vez al 100, ahí gasté medio ciclo, no un ciclo entero. Si la cargo de 0 a 100, es un ciclo entero. Cuando nosotros hacemos los análisis de las operaciones que tenemos en Colombia, nos da unos cálculos que una batería va a empezar a durar entre 10 a 14 años. Okay. Esa duración no quiere decir que la batería muere en esos 10 o 14 años. Quiere decir que la batería no va a seguir entregando la misma potencia para mover los motores. Pero esa batería, que es donde empieza ya el ciclo a ponerse muy bonito, es que esa batería me va a servir para unos segundos usos como baterías estacionarias. Porque la batería, aunque pierde esa capacidad de entrega, nunca pierde capacidad de almacenaje. Entonces ya una batería que de pronto no me sirve para mover un motor motriz eléctrico de un vehículo, me va a servir de almacenamiento de energía, por ejemplo, para red de casas o para algunos motores más pequeños como aires acondicionados, o simplemente para almacenar electricidad que venga de energía eólica o energía solar. Viene un gran reto, no solamente de la industria, sino de la educación, para que sepamos aprovechar esas baterías en otras cosas. Viene un buen reto, pero es un buen camino, y por eso queríamos hablar hoy de movilidad sostenible. Mil gracias, Andrés Cortés, Country Manager de Auteco Blue, este gran negocio de movilidad eléctrica de Auteco Mobility. Un abrazo y bienvenido siempre a Caracol Sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bien, vamos cerrando nuestro Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de siempre de Claro por Colombia. Estamos siempre juntos por un país mejor. Creo que nos deja una gran reflexión para cerrar esto también, y es importante decir que para ser sostenibles no se trata de cambiar de lugar los problemas que tenemos en el mundo. Nos lo explica mejor cerrando nuestro profesor Gustavo Yepes. Pues Gabriel,
Siempre estamos buscando soluciones y, por ejemplo, hablamos mucho ahora de los autos eléctricos, por ejemplo, y siempre estamos tratando de medir cómo mejoramos la movilidad, reducimos la congestión del tráfico y generalmente se piensa que la solución es tener una mejor infraestructura. Lo que está pasando aquí en Bogotá, estamos construyendo cada vez más infraestructura. Y en teoría, esta construcción de nuevas carreteras, puentes o vías de transporte público podrían reducir la congestión, porque proporcionan más capacidad para los vehículos, dan más opciones a los viajeros. Sin embargo, lo que a veces ocurre, curiosamente, es precisamente lo contrario. A medida que se introducen más capacidad a la infraestructura de transportes en las ciudades, generalmente se observa un aumento en la cantidad de vehículos que utilizan esta infraestructura. Esto es lo que lleva a un fenómeno que se llama inducción del tráfico. Entonces, la inducción del tráfico o la demanda inducida de tráfico viene dándose desde los años 30, que se han dado cuenta que hay un aumento significativo de la demanda de viajes que resulta de la expansión de la infraestructura del transporte. Es decir, que cada vez las personas, como se dan cuenta que hay más alternativas, deciden tomar, esa ruta alternativa, generando una mayor congestión. Cuando se construye una nueva carretera o se mejora una red existente, se crea una nueva oportunidad. Más personas viajan en automóvil y esto, pues, básicamente comienza a generar un efecto paradójico. La inversión en nuevas vías para la reducción de la congestión a menudo termina generando más tráfico y en última instancia muchísima más congestión. Necesitaríamos entonces considerar soluciones integrales de otra manera para evitar ese tipo de paradoja, ¿no? No nos podemos solamente centrar en expandir la capacidad de las carreteras sin abordar de manera integral otras soluciones como el transporte público eficiente, porque necesitamos viajar de manera colectiva o modos de sostenibilidad más activa. Podríamos estar viajando caminando o utilizando la bicicleta, de manera que podamos utilizar una manera mucho más integral de poder ver las soluciones a los problemas de tantas personas en un mismo sitio. Y fíjese cómo empezamos a cruzar con sostenibilidad cosas que creemos que no tienen nada que ver. Para utilizar la bicicleta, para caminar, necesitamos seguridad en las ciudades. Fíjese cómo se conjuga la sostenibilidad con algo que es una seguridad en las ciudades para que la gente pueda caminar tranquilamente, estar con su celular, andar en bicicleta, andar en patineta y no contaminar. Y por supuesto también descongestionar las vías que tenemos. Todo confluye, todo es sostenible, todas las actividades del ser humano tienen que ver con sostenibilidad y hay que ser más amigables. Profe, mil gracias como siempre. Aquí nos quedamos con la cabeza llenas de dudas, pero también de soluciones, que es lo que pretende este Caracol Sostenible. Gabriel, muchas gracias. Y sería importante ver sobre nuestros nuevos candidatos a las alcaldías si están abordando de una perspectiva integral las demandas de los viajes y del transporte. Por un país mejor. Claro por Colombia presentó